¿Cuántos de ustedes prefieren a Cristo Jesús antes que a cualquier otra persona, cualquier otra cosa? Cristo Jesús es todo en nuestras vidas. Bien, vamos a aprovechar el tiempo, estudiar la palabra de Dios en los minutos que nos quedan, siendo que hoy vamos a celebrar bautismos y vamos a estudiar un tema bíblico referente a la vida también de otro discípulo de Jesús. Así que de la experiencia de vida de este discípulo vamos a extraer la enseñanza bíblica de esta noche, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Su sobrenombre era Iscariote, pero su nombre era Judas. Judas a veces lo juzgamos como aquel discípulo que no amaba a Cristo. Pero sí, Judas amaba a Cristo Jesús. Se acercó a Jesús. También Judas tuvo que dejar muchas cosas para poder seguir a Jesús a lo largo de los 3 años y medio de ministerio que hizo con el Señor Jesucristo. Jesús dijo que no tenía lugar donde recostar la cabeza. Así que Judas también pasó incomodidades durante esos 3 años y medio de esas noches, sin saber dónde los agarraba la noche. A veces se quedaban dormidos en el Monte de las Olivas, en el huerto de Getsemaní. Así que Judas también pasó sus situaciones difíciles en cuanto a comodidad, abandonó su casa, abandonó el trabajo que tenía y se dedicó en seguir a Jesús. Jesús fue tan especial con Judas que también lo involucró como uno de los 12 discípulos. Judas también fue investido de poder de lo alto para hacer milagros, para sanar enfermos, expulsar demonios. Judas participó del círculo íntimo de Jesús. Fue bautizado porque todos los discípulos de Jesús fueron bautizados por Juan el Bautista, en el Jordán. Para poder ser discípulos de Cristo, Judas bautizaba, porque dice la Escritura que Jesús predicaba y sus discípulos bautizaban. Así que Judas fue completamente investido en autoridad, en poder, recibió del amor de Jesús y Jesús lo hizo uno de sus 12 discípulos. No sé si ya tenemos la presentación, ¿verdad? Para poder aprovechar el tiempo, siendo que copiamos los textos en la pantalla. Entonces bien podríamos llamar a este tema de Judas cuando la batalla por la salvación se pierde. Porque si hay algo que destacar en la vida de Judas, es que fue un hombre que luchó a muerte por su salvación. Solo que esa batalla por salvarse, él la perdió. Perdió la batalla. Así que la salvación es una realidad. Sí, somos salvos en Cristo Jesús. Para ser salvos se necesita siempre luchar. A veces luchar contra los problemas, luchar con las personas que tenemos a nuestro lado, con la gente que nos desanima, con el mundo y sus tentaciones. Pero hay mucha gente que aunque logra la victoria para ser salvos, hay otros que como Judas pierden la batalla por su salvación. Así que analizando esta historia de este hombre de Judas, bien podríamos identificar la principal debilidad que Judas tenía. Dice la Biblia en San Juan capítulo 12 versículos 4 y 6. ¿Qué dice la Escritura? Porque estamos leyendo de la Biblia sobre la debilidad principal que Judas tenía. San Juan capítulo 12 versículos 4 al 6. Dice la Escritura que uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar, dijo, en aquella ocasión cuando María Magdalena derramó el perfume de nardo ante los pies de Cristo Jesús, Judas dijo lo siguiente: ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios? Era el valor que tenía el perfume. Judas sacó la cuenta rápido porque era un excelente administrador. Así que era una virtud que Judas tenía. Debe ser que ese era su trabajo. Y eso lo hacía ser un hombre mucho más culto que los pescadores como Juan, Pedro y los demás. Así que era un hombre inteligente. Era un hombre estudiado para la época, tenía dotes de administración
E inmediatamente cuando él olió el perfume que María Magdalena derrama en los pies de Jesucristo, dijo: esto es nardo, y si es 1 libra, como dice la Biblia ahí en San Juan 12, que el perfume era de 1 libra, sacó la cuenta y dijo: no, estos son 300 denarios. Lo que significa prácticamente el trabajo de 1 año de una persona para esa época. Entonces Judas está diciendo: ¿por qué no se vendió ese perfume? María debió habernos dado ese perfume a nosotros y yo, como tesorero del grupo, pues lo hubiese vendido. Y quedan esos 300 denarios para ayudar a los pobres, decía Judas. Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, dice la Biblia, sino porque era, ¿qué cosa? Porque era ladrón. Como encargado de la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Este Judas era un sinvergüenza. Era el administrador de la iglesia que Jesús estaba levantando. Y dice que había una bolsa, tenían una bolsita donde por ahí iban, la gente daba su ofrenda, colaboraba, y Judas era el custodio de esa bolsa. Le robaba a Cristo. En presencia de Cristo, las limosnas, o como usted lo quiera llamar, la ofrenda, la colaboración que la gente daba, Judas la administraba y se echaba unos cuantos billetes y centavos en el bolsillo. Era ladrón. ¿Sabía Jesús que Judas lo estaba robando, sí o no? ¿Qué se le puede esconder a Cristo? Nada. Pero aún así podemos observar el amor de Dios, hermanos. Con todos los defectos que Judas tenía, Jesús no le prohibió entrar en la iglesia que él estaba levantando. Judas fue bautizado, Judas fue uno de los 12, y es más, Jesús le dio la oportunidad de tener un alto cargo dentro del grupo que estaba formando, y le dio la confianza de ser el tesorero del grupo. Aunque era un ladrón, Jesús puso a Judas en un lugar donde, al ver los pobres, al ver los necesitados, Judas dijera: oye, yo no me puedo robar este dinero que trae la viuda. Aquel torcidito de la mano que trajo la ofrenda, ¿cómo yo me voy a robar este dinero? Jesús puso a Judas en esa responsabilidad para que él sintiera el amor hacia la gente y no se robara el dinero. Pero ¿qué va? Ni siquiera eso. Judas todavía seguía robando. Jesús lo puso a su lado. Lo trabajó durante 3 años y medio como una estrategia para transformarlo, para cambiarlo, para ayudarlo. Pero Judas continuaba con su mal proceder, con su debilidad. Y ahora la Biblia nos va a decir de las oportunidades que Jesús le dio a Judas para que se arrepintiera, para que cambiara su forma de ser. Fueron muchas. En 3 años y medio que Judas compartió con Jesús en su ministerio, cada día y cada enseñanza de Cristo era un mensaje directo al corazón de Judas para que fuera transformado. Ahora solamente vamos a estudiar unas 2 o 3 de esas oportunidades que Jesús le dio a Judas para que fuera convertido. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71, que como 1 año antes más o menos de la crucifixión de Cristo, ya Jesús está diciendo este texto que nosotros vamos a leer, 1 año antes de la crucifixión de Cristo. Jesús le respondió a los discípulos: ¿no os elegí yo a vosotros 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Mira lo que está diciendo Jesús. Yo los elegí a ustedes 12. Algunos dicen: no, Jesús eligió a 11 discípulos y Judas se metió. No. Jesús, es cierto, Judas llegó y se ofreció, pero Jesús lo aceptó. Hay que corregir. Jesús lo aceptó. Y al aceptarlo, ya era decisión de Jesús y no de Judas que lo siguiera. Siendo un diablo, ¿verdad? Siendo un diablito completo, Jesús aceptó a Judas tal cual como era. Una lección importante para aprender. Hay gente que dice: oh, a mí me falta mucho, mira, yo soy vicioso, yo soy malo, yo soy muy mala, yo no puedo ser cristiano. Yo no puedo ser cristiana porque es que yo tengo una forma de ser diferente a la de Cristo. Cristo te acepta tal cual como tú eres. Tu trabajo es creer y llegar.
La gloria de Cristo es transformarte, transformarme para honra y gloria de su nombre. Siendo un diablo, Jesús aceptó a Judas. Y es por eso que la iglesia debe sentir esto y nunca hacer acepción de personas. Todos son bienvenidos, todos pueden llegar, ¿verdad? No debe haber diferencia entre un tipo de gente y otro, porque todos estamos en la misma condición hacia el reino de los cielos. Judas, siendo un diablo, Jesús lo aceptó en su grupo. Y cuando Jesús está diciendo esto a los discípulos, todos ellos se miran y dicen, pero bueno, ¿a quién se refiere Jesús con esto? Se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo iba a entregar, aunque era uno de los 12. Fíjense que ya Jesús venía trabajando en el corazón de Judas. Un año antes de que Judas entregara a Jesús, se desarrolla ese texto que acabamos de leer. Ustedes recuerdan ayer en el tema de Juan, el discípulo amado, ¿cómo lo apellidó Jesús? ¿O le puso un sobrenombre a él y a su hermano? ¿Cómo los llamó? Los hermanos Boanerges, que significan hijos del trueno. ¿Por qué? Porque con ese nombre que Jesús le dio a Juan y a su hermano, estaba haciéndoles entender la mayor falta que ellos tenían y cuál era su carácter. Cuando Jesús está diciendo, uno de ustedes 12 es un diablo, lo está diciendo para que Judas entienda que es con él. Que su mayor debilidad es que no le ha entregado el corazón a Jesús y anda en los caminos del diablo, aunque está dentro del pueblo, aunque está dentro de la iglesia, aunque tiene un cargo dentro de la iglesia, aunque es uno de los 12 discípulos, hay uno que es un diablo. ¿Y puede pasar eso en la iglesia de Jesucristo hoy? Alguien que puede estar aquí con la cara muy lavada, ¿verdad? Que puede estar aquí sentado y sentada, y que si Jesús le diéramos la oportunidad de llegar aquí y decir, mire, más de uno, aquí hay más de un diablo, más de una diabla sentada ahí. ¿Pudiera ser eso aplicable, hermanos, a nuestra iglesia hoy? Es probable. Es probable. ¿Y sabe qué preguntaron los discípulos con esto? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? El asunto está en que más de uno de nosotros, sí, ese diablo de estar unas bancas más adelante de donde yo estoy sentado. Ese es nuestro problema. Ay, ese diablo no vino hoy porque este tema si lo hubiese caído bueno. Ojalá lo vea por internet después. Y ese es el problema, en que nosotros nos fijamos de los demás. Como Judas, oye, este dinerito lo hubiésemos invertido en esta cosa y no en esto otro. Así que Jesús le está diciendo a Judas, sé de tus intenciones. Sé que me robas. Sé que te robas las ofrendas de la iglesia. ¿No hay unos cuantos pastores diablos también en tantas iglesias que se roban el diezmo y la ofrenda? ¿No pueden haber unos cuantos diáconos y diaconisas diablos y diablas también que sustraen de las cosas que son del Señor? Sí, sí puede haber. Y esto es un problema desde el principio de la iglesia. Pero no por esto yo me voy a desanimar en la iglesia. Yo tengo que seguir adelante porque este es la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Jesús le decía a Judas, sé que eres un diablo. Sé de tus problemas. Entonces, ¿cuál era la intención de Jesús? Que Judas dijera, estoy descubierto, yo tengo que cambiar, yo tengo que analizar mi vida. Pero no, esa oportunidad pasó y un año después Jesús va a volver a hablar algo para Judas. Claro, cada día lo hablaba, pero entre los que estamos estudiando nosotros hoy, vamos a llegar al jueves por la noche, antes del viernes que Jesús fuera crucificado. Ese jueves de noche, antes que Jesús fuera crucificado, Jesús quiso tener una cena con sus discípulos. Así que hubo pan, había jugo de uva, ¿verdad?, sin fermentar. Y se les olvidó invitar a un siervo para que lavara los pies, como era la costumbre de aquella época. Así que para sorpresa de todos, Jesús hizo el papel de siervo para lavar los pies de sus discípulos. Y dice la Biblia que mientras Jesús lavaba los pies a sus discípulos, San Juan 13, 4 y 10, ¿cómo dice la Biblia? San Juan 13, 4 y 10.
Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó con ella. Luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cuál fue el primer discípulo al que Jesús le lavó los pies? ¿Cuál fue el primer discípulo al que Jesús le lavó los pies? Comenzó con Judas. Comenzó con Judas. Y esto era una oportunidad que Judas tenía de entender que Jesús lo amaba. Comenzó por él, no lo dejó de último dejó a Juan. De último dejó a Juan. Pero el primero fue Judas, para que Judas entendiera que Jesús lo amaba. Esos pies que Jesús estaba lavando ese jueves por la noche, ¿saben de dónde venían esos pies? ¿De dónde venían esos pies? Ese jueves. ¿Qué hicieron esos pies el jueves por la tarde? Fueron a negociar. Judas fue con esos pies a negociar con los sacerdotes la entrega de Cristo Jesús por 30 monedas de plata. Ahora, cuando Judas está en la cena, se sorprende que el Señor Jesús se está inclinado lavándole los pies a Judas. ¡Qué amor! ¡Qué maravilla la de nuestro Cristo Jesús! Yo me puedo imaginar a Judas conmovido. Oye, yo que lo voy a entregar y mira él que me lava los pies. ¿Será que no sabe nada de lo que yo le voy a hacer y lo que estoy tramando? Sí lo sabe. Pero Jesús nos continúa amando a pesar de lo que nosotros somos. Amén. Y nos da la oportunidad para que nos arrepintamos. Y Jesús en medio de esa cena va a decir lo siguiente. San Juan 13:10. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Otra referencia a Judas. Yo les acabo de lavar los pies, pero uno de ustedes continúa sucio todavía. Y ese era Judas. Ese era Judas, pero nada. Judas estaba calladito, estaba tranquilo, no quería perder las 30 monedas. ¿Dónde tendría Judas las 30 monedas? Probablemente en alguna, porque no usaban pantalones, eran túnicas. En una bolsita, ¿verdad? Por ahí interna, quién sabe dónde la había dejado, pero él se aferraba a esas 30 monedas antes del amor de Cristo Jesús. Así que esa oportunidad fue rechazada también. Sigue diciendo la Biblia que en medio de esa misma cena de jueves por la noche, Jesús va a decir lo siguiente. San Juan 13, 21, 26. Va a llevar a Judas hasta donde más puede Jesús para ayudarlo. Cuando Jesús dijo que uno de los discípulos era diablo, ¿dijo el nombre del discípulo que era un diablo? No. Cuando Jesús dijo, ustedes están limpios, pero no todos, ¿dijo el nombre de quien había quedado sucio? No. ¿Por qué? Porque Jesús es caballero. Jesús va llevándolo paso a paso, no lo va a descubrir. Aquí está dejando de que el mismo Judas pueda confesar su falta y decir, yo soy maestro, perdóname. Jesús va a hacer algo más por Judas. San Juan 13, 21 y 26. Después de decir esto, Jesús se conmovió en espíritu. Miren a Jesús conmovido, triste por Judas, y declaró, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Wow. Me imagino a Judas sudando, temblando allí. ¿No era ese el momento para decir, yo soy, perdóname, ayúdame? Ese era un momento para arrepentirse. Pero no, Judas se quedó tranquilo y como siempre hay tanta gente chismosa, ¿verdad? Tanto afuera como dentro de la iglesia, en los discípulos de Cristo, comenzó el chisme a correr. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y Jesús, por amor a Judas, como Judas no se identifica, lo va a identificar públicamente. No para hacerlo sentir mal, sino para motivarlo a un arrepentimiento. Hasta ahora Jesús le va a decir el nombre de la persona que lo va a entregar. Jesús respondió, y mire tan bonito que lo hace Jesús, aquel a quien yo dé el pan mojado, ese va a ser. Y mojando el pan,
lo dio a Judas Iscariote. Wow. Wow. ¿Se parece esto a nosotros cuando descubrimos a alguien en una cosa rara? Lo queremos publicar a los cuatro vientos y no sé qué. Jesús está haciendo un acto de servicio. A quien yo le sirva el pan para que se lo coma, ese va a ser. Y en un acto de servicio, de amor, diciéndole: Judas, no tengo nada contra ti. Tú me vas a entregar, pero mírame aquí, yo te estoy sirviendo. Yo te amo, hijo. Y mojando el pan se lo dio a Judas. ¿Qué hubiese hecho usted en ese momento si usted hubiese sido Judas? ¿Ah? Le pide perdón, dice mi hermana acá. Oye, me acaba de lavar los pies Jesús. 3 años y medio lo estoy robando en la bolsa, no me dice nada. Me ha perdonado, me ha investido de poder para hacer sanidades, milagros. Lo he visto completo que es el Hijo de Dios y ahora me tiene aquí dispuesto para perdonarme, pero no. Miren lo que dice la Biblia que va a pasar inmediatamente a esto. San Juan 13, 27 y 30. Tras el bocado, o sea, Judas tomó el pan de manos de Jesús, se lo comió y ¿qué hizo? No hizo nada para arrepentirse, pero allí se le acabó su oportunidad. Allí la gracia y la misericordia de Dios tuvieron su límite. ¿Y qué pasó? Esto es impresionante lo que estamos leyendo de la Biblia acá. Tras el bocado, Satanás entró en él. Uy, qué triste. Wow. Wow. Cuando nosotros resistimos y resistimos a Dios y decimos no, 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 la misericordia de Dios sigue allí trabajando con nosotros. Vamos, ánimo, hijo, si tú puedes, pero va a llegar un momento en el cual endurecemos tanto el corazón que ya le dejamos la puerta completamente abierta al mismo diablo para que entre a ese corazón, a esa vida. ¿Y qué va a suceder? Ya la persona no tiene dominio de sí mismo, otro lo domina. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Fíjense que Jesús ya no le habla: Judas, ¿te quieres arrepentir? No, lo que vas a hacer, hazlo pues. Ya tú no tienes control ni dominio de ti mismo. Hágalo pues. Lo que el otro te va a hacer, hágalo pronto. Ya agotamos todos los recursos para que fueras salvo, para que te arrepintieras. No quisiste, prefieres estar en las manos del otro, haz lo que vas a hacer pronto. Y en cuanto Judas tomó el bocado, salió y ya era de noche. Era de noche en cuanto a la luz del día y era de noche para la vida espiritual de Judas. Todo estaba completamente perdido. Así que Judas va a volver un poco más de la medianoche al huerto donde estaba Jesús orando. Va a llegar con una cantidad de gentes y de sacerdotes y mire lo que va a hacer, dice la Biblia. San Mateo 26, 47, 49 y 50. Cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mi hermana Rosa, ¿qué le parece a usted esto? El discípulo que estaba con Jesús, ahora guiando a una gente con palos, con piedras, a soldados para caerle encima a Jesús. ¿Qué les parece a ustedes eso? Nadie imagina el punto de depravación que llega una vez que la misericordia de Dios llega a su límite. No que la misericordia de Dios te abandona, porque Dios nunca abandona a nadie. Nosotros abandonamos a Dios. Y mientras nosotros no le cerremos completo la puerta a Dios, Dios sigue obrando. Pero el día que definitivamente no queremos nada con Dios, Satanás entra a la vida de esa persona. Y ahora el discípulo que amaba a Jesús, el discípulo que caminaba con Jesús, viene trayendo una gente con palos y piedras para caerle a Jesucristo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. ¿Cómo que salve, maestro? Era una burla. Como decir Dios te bendiga y me bendiga a mí también. Era una burlita la que estaba haciendo Judas allí.
Él no quería nada de salvación, era un protocolo nada más, un saludo protocolar. Y lo besó, pero no era un beso de amor, era un beso, el beso de la muerte, el beso de la entrega. Y Jesús le dijo, yo admiro a Jesucristo, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo le dijo Cristo a Judas? ¿Cómo le dijo? Amigo, ¿qué pasó, amigo? Dormíamos juntos en la misma montaña, caminamos juntos. Amigo mío, hijo mío, amigo, ¿a qué vienes? Todavía como para que Judas pueda decir Señor, pero ya era demasiado tarde. Satanás había entrado a su corazón y ya Judas no iba a retroceder en lo que iba a hacer. Ya no iba a retroceder en lo que iba a hacer. Así que, ¿sabe qué pensaba Judas, hermanos? Con la entrega de Cristo. Judas pensaba que iba a obligar a Cristo a usar su poder, ¿verdad? Y defenderse, que Dios iba a mandar ángeles poderosos del cielo, iba a destruir a los romanos y Jesús iba a agarrar el reino. Entonces Judas dijo, bueno, yo voy a propiciar de que Jesús desate su poder y destruya a los romanos y de paso me entran 30 monedas de plata al bolsillito. Estoy resuelto. Estoy resuelto. Yo promuevo el reino de Cristo, ¿verdad? Y de paso me quedan 30 monedas a mí. Y cuando Cristo se siente en el trono me va a dar las gracias. Gracias, Judas, porque por ti destruimos a los romanos. Si no hubiese sido por ti, eso era lo que pensaba Judas. Judas nunca pensó que Cristo iba a morir. Judas nunca se imaginó que Cristo iba a sufrir. Pero cuando Judas vio a los soldados romanos que estaban esa madrugada allí y a la gente que tenía palos caerle a palo a Cristo, Judas dijo, ¿qué está pasando aquí? Hey, ¿qué pasó? Cristo, ¿y qué pasó aquí? Se llevaron a Jesús desde el huerto de Getsemaní donde estaba esa madrugada hasta la ciudad de Jerusalén para llevarlo a la casa del sumo sacerdote. En todo ese camino Jesús fue recibiendo golpes, golpes y golpes. Si usted analiza el texto bíblico, lo va a ver en la casa del sumo sacerdote y allí lo golpearon, lo abofetaron y le escupieron el rostro. Judas está viendo todo eso y no se lo cree. Ay, Jesús, ¿y te vas a liberar? ¿Y qué está pasando aquí? Señor, Dios mío. Cuando Judas ve a Jesús siendo golpeado después en casa de Herodes y luego siendo lacerado en casa de Pilato y lo ve como recibe los azotes y todo esto y ve que va rumbo a la muerte, Judas dice, yo no aguanto verlo morir. Yo no aguanto verlo morir. Así que esto se ha ido demasiado lejos, dice Judas. Y dice Mateo en el capítulo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, sintió, ¿qué cosa, hermanos? Remordimiento. Y devolvió las 30 monedas de plata. Les dijo a los sacerdotes, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces arrojó las monedas de plata en el templo, salió y ¿qué hizo? Y se ahorcó. Salió y se ahorcó. Qué triste la vida de Judas. Demasiado tarde, gritaba Judas. Soltadlo, Caifás, soltadlo, soltadlo. Ya a nosotros no nos importa. El que se mete en el camino del mal, del diablo, es como el que se mete en la pandilla y después se quiere salir. Mira, ya yo les hice el trabajo, así a nosotros no nos importa. Tú te vas y te matamos a ti, a toda la familia. Así te trata el diablo. Te da oportunidades y esto, pero después te pasa la factura. Judas arrojó las 30 monedas de plata, no pudo disfrutar el dinero y terminó ahorcándose. Hermanos, en esta noche Dios está hablando para dos tipos de personas que estamos aquí en esta noche. El primer grupo de personas es para aquellos que vienen escuchando el amor, el mensaje y la invitación de Dios para aceptarlo,
para arrepentirse de sus faltas y de sus pecados. El bautismo, con el bautismo recibimos el perdón de nuestros pecados. Confesamos nuestra falta delante del Señor y comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Hay muchas personas, y algunas de ellas y de ellos están acá, con los cuales el Señor viene trabajando desde hace tiempo a través de un estudio bíblico, a través de campañas y campañas, de invitaciones para entregar el corazón a Jesús. Y el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa y nada sucede. Un día se va a hacer tarde. Un día se va a hacer tarde. Y ese es el riesgo que tenemos en correr y postergar. Hoy no, mañana, pasado mañana, la próxima semana, la próxima campaña, el próximo año, para verano, porque en invierno hace mucho frío. Siempre hay una manera de postergar las cosas. Se hace tarde. Y eso es una realidad, como sucedió con Judas. El segundo tipo de personas al cual Dios le trae el mensaje en esta noche es que ya podemos estar dentro del grupo con Jesús. Ya podemos habernos bautizado y ser miembros de la iglesia y seguir siendo unos diablos. Seguir siendo unas diablas con la cara bien lavada, sentados acá, sentadas ahí. A ese grupo el Señor les dice lo mismo que a Judas: no te he descubierto por misericordia. No es que no lo sepas. Dios sabe el gato que tú tienes encerrado. Y puedes pararse aquí, puedes saludar allá en la puerta o más abajo, puedes estar sentado aquí, sentada acá. Dios sabe, Dios nos conoce. Dios sabe quién le mete mano a la bolsa de las cosas que son Él. Dios sabe. ¿Y por qué no pasa nada? Y alguno puede saberlo y está que lo dice a la junta y al pastor. Chismoso como siempre, ¿verdad? Dios sabe, pero ¿sabe qué no ha pasado? No ha pasado lo peor, porque eso se llama misericordia. Se llama oportunidad para que nos arrepintamos. Pero cuando nosotros persistimos y persistimos en aparentar ser algo que no somos, entonces allí donde el diablo toma posesión completa de la persona y se hace demasiado tarde también. La clave aquí es la confesión y el arrepentimiento, la entrega a Dios. Entonces alguien puede decir: como yo soy un diablo, yo mejor me voy. No, aquí no estamos hablando de que se vaya nadie, porque Judas era diablo y Jesús lo aceptó. Amén. Aquí estamos hablando de dejarnos transformar por Cristo Jesús, de entregarnos en el nombre de Cristo Jesús. Quienes no lo han hecho y quienes ya lo hicimos y seguimos siendo unos diablitos, de poder rendirnos por completo a los pies de Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. Y en esta noche quiero terminar, porque vamos a bautizar con este texto de la Biblia, y me gustaría que quede allí en la pantalla para reflexión. Dios dice, porque quien está hablando ahí directamente es Dios. Deuteronomio 30, 19 y 20. Mira lo que dice Dios: al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice Dios ahora? Elige la vida, escoge la vida, para que vivas tú y tus descendientes. Amén. Ama al Señor tu Dios, atiende su voz y únete a Él. Amén. Qué tremendo llamado. Qué tremendo llamado. Y aquí tenemos 3 personas que aman al Señor su Dios, han atendido su voz y hoy se van a unir a Él. Amén. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de presenciar esta ceremonia, y al finalizar vamos a hacer una oración especial por todos los que estamos acá.